Buenos días. En esta presentación hablaremos acerca de cola de prioridad, también conocido como montículo binario. Como todos sabemos, una cola de prioridad es una cola en la cual existe prioridad de algunos elementos en comparación a otros. Algunos casos prácticos de la vida son las colas que se arman en los centros de emergencia de los hospitales, en los cuales la cola no es una cola clásica, en la que el primero que llegue es el primero en ser atendido. En el caso de centros de emergencia, si un paciente llega en estado crítico y con riesgo de muerte, tiene prioridad de atención en relación a otros pacientes. También algunas entidades bancarias se aplica la cola de prioridad. Dan mayor prioridad a sus clientes, es decir, de preferencia atienden a los clientes del banco y como segunda opción al resto de personas. Y en diferentes transacciones, unas transacciones tienen mayor prioridad que otras. Entonces veamos más detalles de las características del montículo binario en relación a lo que ya mencioné. Se puede añadir elementos en cualquier orden. Los elementos se recuperan en orden creciente. Tenemos dos tipos de colas que podemos crear utilizando montículos. Podrían ser las colas de prioridad de mínimos o las colas de prioridad de máximos. Las colas de prioridad de mínimos son aquellas colas en las que el valor más pequeño tiene mayor prioridad. Y las colas de prioridad de máximos, aquellas colas en las que los valores más grandes tienen mayor prioridad. En el caso de esta presentación, está enfocado a colas de prioridad de mínimos. Los valores más pequeños tienen mayor prioridad. En la cola de espera, el valor de un elemento establece su prioridad. Quiere decir que en el montículo binario lo que almacenaremos serán números. Estos números son la prioridad que tiene el elemento. Como ya mencioné, podemos tener colas de prioridad de mínimos o de máximos. Las operaciones que se implementan en este tipo de estructuras son la operación es vacía, añadir y eliminar. Más detalles sobre el montículo binario o sobre la cola de prioridad. El montículo binario es un árbol binario completo. ¿Y esto por qué? Por el hecho de que al momento de llenar un árbol binario se llena de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Por este motivo que va a tener esa característica de que es completo. A excepción del nivel más bajo. El nivel más bajo podría estar incompleto por el hecho de que se va llenando de acuerdo a la cantidad de elementos que se tenga. Otra característica del montículo binario. Un árbol binario completo de altura h tiene 2 a la h y 2 a la h, 2 elevado a la h más 1 menos 1 nodos. Quiere decir que hay forma de conocer la cantidad de nodos que posea un montículo en base a su altura. Esta característica, la característica anterior, nos permite implementar el montículo mediante vectores, es decir, arreglos. Para cualquier elemento de una posición k del vector, el hijo izquierdo está en la posición 2k y el hijo derecho en la posición 2k menos 1 y el padre en la posición k div 2. Ya que el montículo se va a implementar utilizando arreglos, obviamente necesitamos desplazarnos por los diferentes elementos de esta estructura. Así que tendremos que hacer uso de estas expresiones del último punto para poder desplazarnos. Entonces, de una posición K, ¿cómo ir a su hijo izquierdo saltando a la posición 2K? ¿Cómo ir a su hijo derecho saltando a la posición 2K más 1? ¿Cómo ir al padre de ese nodo saltando a la posición K div 2? Prácticamente estas expresiones son las que nos van a permitir movernos por el montículo o por el árbol binario que implementa la cola de prioridad.
Más características. Un árbol binario se dice parcialmente ordenado si verifica la siguiente condición. Una característica de un árbol binario es que debe ser parcialmente ordenado. ¿Y a qué le llamamos que sea parcialmente ordenado? Cuando el elemento de la raíz es más pequeño que el valor de sus hijos. Obsérvese en la gráfica de la parte inferior, 1 es más pequeño que 7 y que 12. Y esta regla se tiene que cumplir en todos los niveles. Por ejemplo, el nodo 10 es menor que 50 y menor que 45. El 15 es menor que 20 y menor que 18. Entonces quiere decir que estamos hablando de un montículo binario. Ya que el montículo se tiene que colocar o se implementa en un vector, en el vector esta es la disposición que tuviesen estos elementos de este montículo. ¿Ya? Dijimos que en nuestra implementación tenemos que navegar en el vector para desplazarnos a los hijos o al padre. Así que, por ejemplo, cogemos el valor 15. 15. ¿Dónde está ubicado su padre? Su padre está en 4 div 2. Tenemos que hacer esa operación. La posición actual del 15 es 4. ¿Cómo obtener la posición del padre de este nodo 15? Dividiendo la posición actual 4 entre 2. El resultado es 2. Quiere decir que en la posición 2 está el padre. 7 es el padre. Su hijo derecho. Su hijo derecho está en la posición 2 por 4, es decir, en la posición 8. Entonces, en la posición 8 estaría el hijo izquierdo. Y en la posición 2 por 4 más 1 estaría su hijo derecho, posición 9. Así que es posible ubicar al padre y al hijo, únicamente haciendo un juego de posiciones, con las reglas que ya mencionamos. Ya que el montículo se debe implementar utilizando un vector, ¿cuál sería la representación de esta estructura? Diremos un montículo es una estructura que está formado por un dúo, un B, que es un vector, y un C, que indica la cantidad de elementos del montículo. ¿Ya? Las operaciones ya mencionamos, es vacía, añadir, eliminar. A continuación veamos cómo procedemos a añadir elementos a un montículo binario. Para ello tenemos esta secuencia de valores que vamos a ir añadiendo al montículo. Primero añadiremos 10, 20, 30, 15 en esa secuencia. Vamos a agregar los elementos de izquierda a derecha. Recordemos que los valores más pequeños son los primeros que tienen que ser atendidos. Agregamos el 10. En la gráfica de la parte superior vamos a mostrar en forma de montículo, en forma de árbol binario, cómo se van adicionando los elementos. Y en la parte inferior se va a ir visualizando cómo se agregaría en el vector. ¿Ya? Así que en el caso del árbol, se crea la raíz con el valor de 10 y hemos adicionado. En el caso del vector, agregamos en primera posición el 10. Agreguemos, siguiente elemento, 20. La regla para agregar, dijimos, se agrega de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que agreguemos un valor a la raíz, el siguiente valor a agregar de carácter obligatorio es un valor al hijo izquierdo. Y luego un valor al hijo derecho. Y luego repetir ese proceso en los niveles inferiores. En el caso del vector, agregamos en posición 2 y el siguiente en posición 3 y así sucesivamente. Y apenas adicionamos, tenemos que verificar si se cumple la propiedad de ordenado parcialmente. Por consiguiente, verificamos. 20 mayor que 10, sí. Entonces sí está ordenado. Agreguemos siguiente elemento, 30. 30 agregamos como hijo derecho. Y verificamos la propiedad de ordenamiento parcial. 30 mayor que 10, sí. Es un árbol parcialmente ordenado. En el caso del vector agregamos en posición 3. Siguiente, 15. Y verificamos si cumple la propiedad de ordenamiento. 15 más grande
que su padre? No, no es más grande que su padre. Por consiguiente, tenemos que hacer una permuta. Em, Tenemos que ejecutar la operación flotar. Y flotar no es otra cosa que intercambiar o permutar. ¿Ya? Seguimos verificando. 15, ¿más grande que 10? Sí. Vean que esta comparación no se hace solo en la posición insertada. Esto tenemos que ir verificando hasta que la regla se cumpla. En este caso, solo hemos hecho una permuta porque ya el 15 en relación al 10 se cumple la regla de ordenamiento parcial. En el caso del vector, hacemos lo mismo, ¿no? Agregamos el 50 y verificamos. 50 más grande que 15, sí, se cumple la regla. Agregamos 12. 12 más grande que 10, no se cumple. Y hacemos la operación de flotar. Flotamos. Permutamos. Ahora seguimos comparando 12 y 10. 12 más grande que 10, sí, se cumple la regla de ordenamiento parcial y hemos terminado. Agregamos 40. 40 mayor que 12, sí, se cumple la regla de ordenamiento. 7. 7 mayor que 20, no. Hacemos la operación de flotar. Permutamos. Seguimos comparando. 7 mayor que 15, no. Nuevamente tenemos que flotar. 7 mayor que 10, no. Nuevamente debemos de flotar. Quiere decir que el 7 va a flotar hasta la raíz. Y ahora ya cumple la regla y hemos terminado. Siguiente valor, 18. 18 mayor que 15, sí. Cumple la regla. Siguiente valor, 45. 45 mayor que 50, no. Flotamos. 45 mayor que 10, sí. Ya cumple la regla. Dejamos ahí. Siguiente valor, 1. 1 mayor que 45, no cumple la regla. Tenemos que flotar. Flotamos. Seguimos flotando al nivel superior. Y seguimos flotando hasta la raíz. Y con eso hemos terminado. A continuación vamos a hacer nuevamente vamos a explicar basándonos en el arreglo, porque como mencioné, esta estructura de datos se implementa en un arreglo o en un vector. Así que ahora nos centraremos en el arreglo, no en el árbol. Agregamos el 10 en primera posición, cumple la regla de ordenamiento parcial, no hacemos nada. Agregamos el 20 en segunda posición. Y en este momento comparamos con su padre. ¿Cuál es el padre de 20? Recordemos que la forma de determinar dónde está ubicado el padre es en base a la posición. Ya que el 20 está en posición 2, su padre está en 2 div 2. 2 div 2 es igual a 1. Quiere decir que su padre está en posición 1. Así que comparamos. 20 más grande que 10, sí, cumple la regla. Siguiente elemento, 30. Vean, 30 hemos agregado al final del arreglo. Y ahora comparamos con su padre. Su padre, ¿dónde estará ubicado? 3 div 2 es igual a 1. Su padre está en la posición 1. Entonces, 30 mayor que 10, sí. Entonces está parcialmente ordenado. Agregamos el 15. Tenemos que saber la posición de su padre. Estamos en la posición 4 y su padre estaría en la posición 4 div 2, que es igual a 2. O sea, el padre del 15 está en posición 2. Entonces habrá que comparar 15 con 20. 15 más grande que 20, no. Entonces quiere decir que debemos de permutar. Hacemos la permuta. Luego, continuamos. Comparamos el 15, que ahora quedó en posición 2, con su padre, con posición 1. 15 más grande que 10, sí. Cumple la regla y hemos terminado. Siguiente elemento, 50. 50 debemos comparar con su padre. La ubicación de su padre, 5, div 2, o sea 2, posición 2. Habrá que comparar 50 con 15. 50 mayor que 15, sí. Entonces está parcialmente ordenado. Siguiente valor, 12.
Ubiquemos la posición de su padre. 6 div 2, 3. El padre del 12 está en la posición 3, 30. Así que comparemos. 12 más grande que 30, no. Entonces tenemos que permutar. Seguimos permutando. 12 permutamos con o comparamos con su padre. La posición del padre del 12 ahora sería 3 div 2, 1. Así que comparamos. 12 mayor que 10, sí. Está parcialmente ordenado. Agregamos 40. Comparamos con su padre. Su padre estaría en la posición 7 div 2, es decir, en la posición 3. 12. Entonces, 40 más grande que 12, sí. Cumple la regla. Siguiente, 7. 7 está en posición 8 y su padre estaría en posición 4. ¿No? Entonces, comparamos el 7 con la posición 4. 7 con 20. Y la pregunta es, ¿7 más grande que 20? No, no está parcialmente ordenado. Entonces, debemos de permutar. Permutamos y seguimos comparando. El 7 con su padre. 7 está en posición 4 y su padre estaría en posición 2. Entonces, 7 más grande que 15, no. Seguimos permutando. Ahora, comparamos 7 con su padre. 7 más grande que 10, no, no está ordenado parcialmente. Entonces, nuevamente permutamos. Y con eso hemos terminado. Siguiente valor, 18. 18 comparamos con su padre. 18 está en posición 9, su padre estaría en posición 4. Es decir, 9 div 2, 4. Posición 4 con el 15. 18 más grande que 15, sí, cumple la regla. 45, comparamos con su padre. 45 está en posición 10. Su hijo estaría en la mitad, en posición 5. 45 más grande que 50, no. Tenemos que permutar. Permutamos. Seguimos comparando. 45 más grande que su padre estaría en posición 2. 45 más grande que 10, sí. Hemos terminado. Agreguemos el 1. El 1 está en posición 11. Su padre estaría en posición 5. Es decir, 45. Entonces, 1 más grande que 45, no. Permutamos. Seguimos comparando. 1 más grande que su padre está en posición 2. 1 mayor que 10, no. Seguimos permutando. 1 más grande que 7, no. Seguimos permutando. Y con eso habríamos terminado. Gracias.